Knoxville. El asesino de Lahore, parte 1. En la década de los 90, Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán, era un hervidero de vida. Sus calles estaban repletas de vendedores ambulantes, niños que ofrecían flores, limpiabotas que cargaban cajas de madera, y carretas que se abrían paso entre el tráfico caótico. En ese mundo de polvo, ruido y pobreza, había quienes sobrevivían al día sin pensar en el mañana. Entre esa multitud, nadie sospechaba que un hombre de traje elegante, de mirada rígida y modales educados, llevaba dentro de sí una mente oscura. Su nombre era Javed Ishbao, y la historia lo recordaría como el asesino de Lahore. Nacido en 1956, Javed no era un marginado. Creció en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre le dio educación, dinero y un camino asegurado. De joven, se distinguía de los demás mientras muchos niños pobres vagaban por las calles descalzos. Él estudiaba, vestía con pulcritud y hablaba con corrección. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca hablaban de un niño reservado, distante, incapaz de encajar con los demás. Esa distancia se transformó en algo más perturbador cuando alcanzó la adultez. En su juventud, I.Q. Bell mostró signos de lo que vendría. No buscaba amistades profundas, no formó vínculos afectivos estables, sus intereses se centraban en sí mismo y en una creciente sensación de resentimiento hacia la sociedad. Algunos biógrafos dicen que su odio no era espontáneo, sino acumulado despreciaba la corrupción, la pobreza, la indiferencia de un país donde cientos de niños vivían en la calle sin que nadie los protegiera. Pero en lugar de ayudar, eligió otro camino en convertir ese resentimiento en un proyecto macabro. Con dinero familiar, abrió negocios pequeños y adquirió casas. A simple vista era un hombre exitoso, alguien respetado en su barrio, pero en secreto comenzó a acercarse a los niños de la calle. Los veía como presas fáciles en abandonados, hambrientos, sin nadie que los reclamara. Su método era simple: comida, refugio, promesas de ayuda. Ellos lo seguían, confiados en aquel adulto que parecía distinto a los demás. Ninguno regresaba. Parte 2. Durante años, las desapariciones se acumularon como gotas en un mar oscuro. Un niño perdido aquí, otro allá. Las familias pobres denunciaban, pero las autoridades lo veían como casos aislados. Se escapó, decían algunos policías. Habrá caído en manos de mafias, murmuraban los vecinos. Nadie imaginaba que tras esas desapariciones se escondía un solo hombre que actuaba con precisión escalofriante. Javed Iqbal mantenía un diario meticuloso. En él anotaba nombres, fechas y detalles de cada víctima. Era como si quisiera dejar un registro, no por culpa, sino por vanidad, como si la magnitud de sus actos necesitara ser reconocida algún día. Ese registro, más tarde, sería la pieza clave de su confesión. El año decisivo fue 1999. Angibaol, cansado de vivir en secreto, escribió una carta que estremeció al país. La envió a la policía y a los periódicos más importantes de Pakistán. En ella afirmaba haber acabado con la vida de 100 niños. No solo lo confesaba, sino que detallaba su modus operandi y explicaba cómo eliminaba cualquier rastro. Hablaba con frialdad, como un contador que repasa cifras. Y cerraba la carta con una provocación: atrápenme si pueden. El escándalo fue inmediato. La policía, que hasta entonces había ignorado las desapariciones, se lanzó a buscarlo. Las redadas sacudieron Lahore. Cuando entraron en una de sus casas, encontraron ropa infantil, fotografías y pruebas que confirmaban la confesión. La ciudad quedó paralizada de pronto. Los rumores dispersos tomaban forma. Los niños que faltaban no habían huido ni caído en manos de bandas. Todos estaban unidos por un solo hombre. La captura de Iqbal fue un evento mediático. No huyó como otros criminales. Fue detenido semanas después y en los interrogatorios mantuvo siempre la calma. No lloraba, no pedía perdón, no mostraba emoción. Se limitaba a repetir lo que ya había escrito, aunque había eliminado a 100 niños pobres de Lahore. Lo más aterrador era el tono en hablaba, como quien explica una rutina. Parte 3. El juicio fue seguido por todo el país. Las familias de las víctimas acudían a los tribunales con retratos y lágrimas.
La prensa llenaba portadas con cada declaración. El tribunal escuchó su confesión y revisó el diario, que él mismo había entregado como prueba. No había dudas de su culpabilidad. En 2000, fue condenado a un castigo ejemplar. Moriría de la misma manera en que había tratado a sus víctimas. Una sentencia que causó debate internacional por su brutalidad, pero la historia dio un giro inesperado. En 2001, antes de que la sentencia pudiera cumplirse, David Ekbal apareció sin vida en su celda, junto con un cómplice cercano. La versión oficial habló de suicidio. Muchos, sin embargo, lo pusieron en duda. ¿Fue realmente un suicidio? ¿O alguien decidió silenciarlo para siempre? ¿Fue un acto desesperado o parte de un pacto oscuro entre él y las autoridades? El final de Ekbal no trajo paz. Para las familias, fue un cierre incompleto. Nunca se encontraron los restos de todos los niños. Nunca se supo con certeza hasta qué punto llegaba la red de complicidades. Algunos creen que no actuaba solo, que detrás de él había otros nombres protegidos por la corrupción. Lo cierto es que, aunque su vida terminó, su sombra siguió proyectándose sobre Lahore. Hoy, décadas después, la historia del asesino de Lahore sigue siendo contada como advertencia. No era un mendigo, no era un loco marginado, no era un rostro monstruoso que cualquiera hubiera identificado. Era un hombre con dinero, con educación, con poder. Y esa es la parte más aterradora. En el verdadero horror puede esconderse tras un rostro común, respetable, invisible. El caso de David Ekbal no solo revela la brutalidad de un individuo, sino también la fragilidad de un sistema que permitió que desaparecieran 100 niños sin que nadie conectara las piezas. Su historia no termina con su muerte. Anne sigue viva en cada calle de Lahore, donde algún niño huérfano vende flores o limpia zapatos, recordándole al mundo que los monstruos más terribles no siempre viven en cuevas oscuras. A veces caminan en plena luz del día, vestidos con ropa elegante, confundidos entre la multitud.